Quiero saludar en esta parte del programa a Clara del Campo, ella es encargada senior de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional. Clara, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias, Idania, y un saludo a ti y a tu audiencia. Hemos visto movimientos estos días, movimientos de presos políticos, movimientos en los penales, que van hacia el deterioro de condiciones de vida de los privados de libertades. De Amnistía Internacional, ¿qué han documentado en este mes? Bueno, Idania, como sabemos, la situación de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela es un problema de larguísima data. Según los últimos datos que publica la organización venezolana Foro Penal, a quien ya conocen bien, al 5 de agosto creo que excedían de 800 personas detenidas en esa situación. Eh, como vieron, la situación más reciente de Marta Lía Grajales, detenida el 8 de agosto, pues puso el tema otra vez en agenda, lo cual nos permite volver a levantar la voz por este problema que, como digo, tiene mucho tiempo sucediendo. Es un problema, es una violación de derechos humanos que consideramos se comete de forma sistemática y generalizada por el Estado venezolano. Pues nos permite hablar del tema y generar una solidaridad y movilización internacional que, bueno, en este caso creemos que ha podido coadyuvar a que anoche Marta Lía en particular fuera excarcelada, si bien sigue sometida a un proceso judicial arbitrario y sin garantías procesales. A propósito del caso de Marta Lía Grajales, ¿creen que surtió el efecto el denunciarlo, el ruido que se hizo, tanto dentro como fuera? Le pregunto porque en este caso particular, en el pasado fue cercana al chavismo. Sí, y Dania, también algo que venimos denunciando desde Amnistía Internacional desde hace años es el hecho de que cualquiera puede ser víctima de una detención arbitraria en Venezuela, sea cual sea su profesión, su lugar de residencia, su opinión, sea política, social o de ningún otro talante. En este caso fue Marta Lía Grajales, que de hecho, pues su detención tiene que ver con su activismo y con su defensa de los derechos humanos. Como bien sabrán, Marta Lía había acompañado una vigilia pacífica de madres y gente que acompaña a madres de personas detenidas por motivos políticos, en particular gente joven y que había sido detenida después de las elecciones presidenciales del 2024. Tras esa vigilia, ese grupo de madres y activistas sufrieron ataques y robos de grupos armados y días después, también después de haber sufrido ese ataque y de haberlo intentado denunciar y reportar ante las autoridades, es que a Marta Lía la detienen arbitrariamente. Recordamos que cualquiera puede ser víctima de esta violación de derechos humanos y esperamos que pues todo aquel que se haya logrado movilizar y haya denunciado y se haya negado a mantener silencio ante la detención de Marta Lía, tanto a nivel nacional como internacional, esperamos que siga movilizándose porque realmente, pues, como digo, más de 800 personas siguen en esa situación, en particular 5 personas defensoras de derechos humanos, entre las que está Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, en régimen de incomunicación desde el 30 de julio, o Eduardo Torres de Provea, a quien tampoco se le permiten visitas familiares. Es decir, hay todavía mucho que hacer y quedarse en silencio no es una opción. Nunca es una opción quedarse en silencio. Veíamos en la nota de contexto que fueron aislados 58 presos políticos en la cárcel de Tocorón. ¿Qué se busca con esto? Y sí, lamentablemente la práctica de aislamiento, incomunicación y todo tipo, bueno, condiciones de detención crueles, degradantes e inhumanas, algunas de las que podrían constituir tortura, es una práctica también bastante generalizada. Pues lo que mencionan ahora de la cárcel de Tocorón es un ejemplo muy reciente, pero bueno, el Rodeo 1 también es otra de las prisiones en las que hemos documentado esta práctica. Y lo que identificamos es que este comportamiento, estas violaciones de derechos humanos, algunas que podrían constituir crímenes bajo el derecho internacional, se cometen con una motivación también, digamos, política, ¿no? Buscan intimidar, buscan silenciar, buscan
reprimir y al final lo que buscan es básicamente, con un sesgo discriminatorio muy serio, castigar a quienes consideran que puedan ser o sean una amenaza al poder de las autoridades del gobierno. Ahora, Clara, es insólito que en Venezuela no solo se violen los derechos a las personas privadas de libertad, también a los familiares son víctimas constantes de hostigamiento. Sí, de hecho lo calificamos como tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es cierto que desde hace años el sistema penitenciario y otros centros de reclusión, como pueden ser de los centros de inteligencia, tanto civiles como militares, como es los centros del SEBIN o de la DGCIM, no han provisto a las personas detenidas ni de alimento ni de medicamentos, les niegan atención médica y en muchas ocasiones les mantienen en condiciones de detención de total insalubridad y, como digo, condiciones que son crueles, inhumanas y degradantes. Cuando se someten a las personas a sufrimientos graves de ese tipo, de forma intencional y buscando castigar o intimidar, es cuando podrían constituir tortura. Y eso, pues recordamos que ese sufrimiento puede ser físico o puede ser psicológico. También recordamos que las familias de las personas detenidas también pueden sufrir esas torturas, ¿no? Cuando a las familias se les genera graves sufrimientos, sobre todo en situaciones como las que venimos viendo de desapariciones forzadas, donde las familias, como fue el caso del esposo de Marta Lía recientemente, buscan incesantemente a sus familiares en centros de detención, donde luego eventualmente se descubre que efectivamente están detenidos, pero se les niega y se les oculta el paradero y la suerte de sus personas queridas, también les genera un sufrimiento, bueno, imposible de imaginar y que también podría constituir tortura. Claro. Preocupa este hostigamiento contra familiares de presos políticos. Cada vez se les hace más complicado poder visitar a las personas que tienen tras las rejas, llevarles algún paquete o alguna comida. Pues un poquito, como venía apuntando, también hay que atender a las particularidades de cada situación. Pueden constituir tortura cuando se dan los elementos que acabo de describir. También pueden, bueno, en el caso de las madres que estaban en la vigilia, es cierto que la agresión que sufrieron era a manos de hombres no identificados, si bien armados, y que podríamos llegar a asumir que operan con la aquiescencia del Estado, pero en realidad no venían identificados como funcionarios del Estado. Pero en ese caso, las madres y los activistas que participaron de la vigilia sufrieron agresiones físicas, pues que sería una violación a su derecho a la integridad personal y también incluso hurtos y robos, es decir, también perdieron pues, cosas de mucho valor que también entendemos que en la situación de Venezuela, de una emergencia humanitaria compleja que persiste, pues perder cosas muy valiosas que además permiten una comunicación, una coordinación e incluso manutención familiar, pues son afectaciones personales muy serias. Y esto todo se suma a un clima de estigmatización y de amenaza que se ejecuta desde las más altas autoridades del Estado, donde se señala, se identifica y, como digo, se amenaza a las personas que defienden los derechos humanos y en particular a estas personas, incluidas madres de hombres jóvenes, que reclaman por la libertad de personas que están detenidas injustamente. Es Clara del Campo, encargada senior de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional. Clara, gracias por este tiempo, gracias por estar en el programa. A ustedes y gracias por la invitación.